revisar, sobre todo por la parte de algunas preguntas que les pueden llegar a hacer. Y fíjense que de cavidad oral, la parte que probablemente les pueda llegar a hacer en preguntas de examen, generalmente están asociadas a la parte de las glándulas salivales o a la lengua, ¿no? Que son como las dos, o los dos temas que probablemente pues sí, les van a preguntar, ¿no? Que son más preguntables. Con respecto a la cavidad oral, ustedes deben de saber que pues es un espacio, ¿no? Un espacio neumático muy parecido al de la cavidad nasal. Evidentemente forma parte de la primera parte del tubo digestivo, del sistema digestivo. Este va a abarcar el sistema digestivo como todo un aparato formado por órganos y también, por supuesto, por varias estructuras anexas. Va a abarcar desde la boca y va a ocupar hasta el ano, ¿no? Se podría decir todas las funciones que derivan de la alimentación van a estar encargadas o que intervienen en la digestión, pues van a formar parte del tubo digestivo. Sabemos que comparte algunas áreas en común con la vía respiratoria. Pero bueno, los órganos que vamos a abarcar como órganos anexos van a ser la lengua, los dientes ahí con un super asterisco y con letras negritas, o entre comillas, porque fíjense que esto no, pues no lo preguntan en el examen, ni tampoco forma parte del temario, entonces pues no lo vamos a revisar. Quizás hacemos un pequeño paréntesis sobre alguna información que ustedes deben de saber, pero en realidad lo que abarca el tema de sistema digestivo es lengua, glándulas salivales con respecto a esta primera parte. Y cuando veamos tubo digestivo, vamos a ver que abarca también en glándulas anexas algunos otros órganos, ¿no? Que son órganos ya un poco más organizados y que de hecho forman parte de las glándulas anexas, que son el páncreas, el hígado y una estructura que es derivada del tubo digestivo, que es la vesícula biliar, ¿no? Todas estas estructuras tienen su peculiaridad y es importante pues revisarlas. ¿Por qué? Porque algunas de estas probablemente por un pequeño datito que ustedes no se imaginan les pueden hacer la pregunta, ¿no? Por ejemplo, una característica de la vesícula biliar es la ausencia de muscular de la mucosa. Entonces, este tipo de datos son súper importantes, no solamente para un examen, sino también con fines médicos. En la parte oncológica es importante pues conocer, ¿no? ¿Qué tipo de revestimientos, qué organización histológica tienen algunos órganos? Porque a partir de ahí es como nosotros vamos a observar o vamos a identificar pues también las características histológicas que van a determinar el pronóstico en algunas enfermedades, sobre todo de tipo oncológicas, ¿no? Bueno, ustedes saben que el tubo digestivo pues tiene diferentes funciones, ¿no? Les decía yo que abarca todo el proceso de la alimentación, pero pues involucra pues toda la parte de la nutrición, ¿no? Y cuando hablamos de la nutrición, pues también tenemos que identificar cómo en el tubo digestivo el alimento se va a ir transformando, va a ir adquiriendo diferentes características físicas y químicas. Y esto con el objetivo de que el organismo pues aproveche o tenga todas las funciones o trate de obtener todo lo máximo en cuanto a nutrientes, pero no solamente eso, sino también a partir del tubo digestivo se pueda excretar o liberar pues productos de desecho, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, esas son partes de las funciones del tubo digestivo. Y por supuesto, no hay que dejar en cuenta esta función que es súper importante, que es la función neuroendocrina. Fíjense que esto es súper interesante, pero está completamente demostrado que la alimentación está 100% relacionado con el tipo de persona que uno puede determinar a ser, fue y será, ¿no? Esto es súper interesante. Se han hecho muchísimos estudios de investigación sobre el tipo de alimentación que tenían los ancestros en el proceso de la evolución. Para los que crean en la evolución, por supuesto, para quienes no, no hay ningún problema. Pero fíjense que está demostrado que el tubo digestivo se ha ido modificando, ¿no? No nada más las características histológicas, sino también las capacidades, podríamos decir, adaptativas. Tanto es así que, por ejemplo, nosotros tenemos
poca capacidad o nula capacidad para degradar algunos compuestos, como por ejemplo el pelo, ¿no? Que probablemente en alguna etapa de la vida, pues algunos animales pues tienen esa capacidad de poder degradar, ¿no? La quitina o algunas otras estructuras. Pero no nada más eso, fíjense que la parte del organismo es tan interesante o tan increíblemente adaptada que incluso algunos otros animalitos tienen un tubo digestivo mucho más largo, ¿no? Y esto es porque no tienen la capacidad que nosotros tenemos. De hecho, en cuanto más corto es el tubo digestivo, mejor adaptados estamos porque podemos realizar mayores actividades. Se ha demostrado que pues el hecho de que seamos criaturas que están en la bipedestación o que caminan en dos piernas, o en dos patas, si así lo quieren ver, pues tienen también un mayor aprovechamiento de los nutrimentos. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque entonces nos hace pensar que el tubo digestivo pues tiene una relación también neuroendocrina, o sea, hay una conexión directa con el sistema nervioso central. Y esto se ha propuesto por muchas personas como un segundo cerebro, ¿no? Sobre todo por la gran conexión de neuronas que tiene el tubo digestivo. Y ya se van a dar cuenta cuando ustedes pasen por medicina que generalmente sí es identificable el tipo de alimentación con el tipo de salud que una persona pueda llegar a tener. Ya lo van a ver ustedes a lo largo del tiempo. El alimento, por supuesto, o lo que ingerimos, va a cambiar también de nombre. No nada más va a tener características fisicoquímicas diferentes, sino que a partir del tubo digestivo vamos a ir identificando, pues, podríamos decirlo, diferentes nombres, ¿no? Del producto de la degradación del alimento. Y este, pues, va a cambiar de nombre. Este va a pasar primero a llamarse bolo alimenticio. Cuando sufre esa transformación de degradación o digestión por el estómago, se va a transformar en quimo. Luego pasa a ser kilo en la porción del intestino delgado y finalmente se forman las famosas heces, ¿no? En el intestino grueso. Y todo esto con ayuda de la modificación no nada más del peristaltismo, o sea, el fenómeno físico del tubo digestivo propio, sino también con ayuda de secreciones que van a irse secretando o liberando por algunos órganos. En este caso, las glándulas anexas van a funcionar no solamente para la degradación de los alimentos, sino también, pues tiene una función muy importante con respecto a a la absorción de algunos nutrientes. Por ejemplo, el jugo pancreático, aunque ustedes no lo crean, sí es fundamental y súper importante para la degradación de las grasas. Tanto es así que, por ejemplo, si nosotros bloqueáramos parte del jugo gástrico o de la bilis, que se secreta, pues, pues tendríamos la grave necesidad de ir al baño y de tener evacuaciones explosivas, ¿no? Sobre todo porque las sales biliares degradan los ácidos grasos y estos hacen o esto permite que se puedan absorber en el tubo digestivo. Cuando las sales biliares se inactivan, pues la grasa no se aprovecha y entonces es el fenómeno conocido como evacuaciones oleosas, ¿no? Que ustedes ya van a ver en farmacología, pero algunos fármacos bloquean las sales biliares y es uno de los mecanismos que se utilizan sobre todo en personas con obesidad que tratan de tomar o que tratan de bajar de peso. Uno de los mecanismos por el cual farmacológicamente se puede interactuar es bloqueando las sales biliares y con esto pues aumentas la posibilidad de que bajes de peso si tu dieta es basada en grasas, ¿no? Ya ustedes van a irse dando cuenta pues las modificaciones y la maravilla que es el tubo digestivo y pues es por eso importante que lo vayamos a estudiar, ¿sale? Entonces, la cavidad oral, fíjense que tiene es un espacio, ¿no? Ya entrando en materia, hablando de la cavidad oral y pasando este repasillo breve o esta introducción al tubo digestivo, la cavidad oral es una cavidad o es un espacio neumático porque pues se puede separar, se pueden diferenciar ciertas áreas y deben de saber que pues para el odontólogo pues es el área de expertise, ¿no? Deben de saber ustedes que vamos a encontrar diferentes tipos de territorios que son importantes, sobre todo para la formación de de los dientes, tanto como para la remodelación de los mismos y sobre todo para el tratamiento, ¿no? Sabemos que... Aunque no es nuestro expertise, pues tenemos que abordarlo. Y fíjense que hablando de la cavidad oral, pues debemos de saber que se va a dividir en diferentes áreas, ¿no? Así como la cavidad nasal se divide en tres áreas, vamos a encontrar nosotros con que la cavidad oral tiene dos áreas. Una que es la cavidad oral propiamente dicha, que es por detrás de los dientes,
y los vestíbulos o el vestíbulo que va a corresponder a todo lo que esté por delante o de frente a los dientes. Y por detrás podríamos decirlo de las mejillas o de los cachetes y que va a ser el primer espacio donde vamos a poder recibir el alimento, ¿no? Entonces, los límites sabemos también cuáles son. Ustedes ya saben anatomía y probablemente ya saben mucho mejor estipulado cuáles son los límites de la cavidad oral, ¿no? Sabemos que la cavidad oral va a tener dos áreas, o sí, podemos decirlo, el techo, el piso y las paredes laterales. Y si hablamos de esto, pues tenemos que tener en cuenta que solamente una porción va a estar formada por hueso y una parte membranosa, ¿no? Que corresponde al techo de la boca. Y sabemos que el piso de la boca no necesariamente es un espacio duro de hueso, sino que vamos a encontrarnos pues, con la lengua, ¿no? Y con una gran cantidad de músculo, una pared muscular muy importante que va a permitir que pues realicemos el acto de la masticación. Sabemos también que en la cavidad oral van a estar asociadas diferentes glándulas salivales. Esto es bien importante porque les decía yo que es del tema donde principalmente les van a preguntar, si se los quieren atorar en un examen, les van a preguntar glándulas salivales o lengua, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar asociados los dientes, tejido linfoide, por supuesto, en este caso cuando está organizado en forma de amígdalas o tonsilas, y vamos a encontrarnos propiamente en la cavidad oral las palatinas y las linguales, ¿no? Que forman parte de este anillo de Waldeyer o anillo linfático que forma parte de la respuesta inmunitaria adaptativa. Y finalmente, pues unas cosas que son importantes tener en cuenta. ¿Qué funciones tiene la cavidad oral? La masticación, la deglución, una parte muy importante que involucra el sentido, a los órganos de los sentidos, que es el gusto, y esto es súper importante, ¿no? El hecho de que nos alimentemos no nada más tiene una cuestión puramente fisiológica, sino también incluso el placer, ¿no? De poder disfrutar una comida con familiares o en o en soledad o con quien ustedes quieran. Involucra también la parte del gusto, ¿no? Saber cuándo un alimento tiene un buen sabor o no tiene un buen sabor forma parte también de la experiencia de la vida. Y por supuesto, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Hablando y pudiéndonos expresar de forma adecuada, pues también la cavidad oral tiene una función muy importante. Incluso la parte estética, ¿no? Tanto es así que, pues, no me dejará mentir, pero pues ya en la actualidad, pues a quién le gusta tener unos dientes chuequillos, ¿no? Entonces, pues la parte estética también es importante y pues la cavidad oral, para eso el odontólogo nos hace un turboparo, ¿no? Podríamos decirlo. Muy bien, pues esta es la pequeña introducción y bueno, vamos a ver cómo se organiza histológicamente, ¿no? Entonces dijimos que hay dos espacios. Bueno, pues la mucosa de la cavidad bucal, fíjense que va a tener tres diferentes tipos de mucosa que vamos a encontrarnos, ¿no? Igual que igual que en la cavidad nasal, nos vamos a encontrar con tres tipos de mucosa. Una que va a ser con función masticatoria, una que vamos a conocer como de revestimiento, y esta mucosa de revestimiento ténganla súper en cuenta porque generalmente es la que nos vamos a encontrar asociada a todas las estructuras tubulares que van a tener una función de transporte. ¿Sale? Entonces es súper importante. Llamémoslo cavidad oral, esófago. Y en las mujeres, pues el tracto vaginal también es importante. Entonces, la mucosa de revestimiento, que es una mucosa pues importante por la función y porque tenemos que tener en cuenta que este tipo de cortes histológicos o imágenes histológicas es probable que nos la volvamos a encontrar en otros órganos como el esófago y la mucosa vaginal, ¿sale? ¿Cuáles son las dos que varían o que es importante tener en cuenta? Pues la mucosa masticatoria. Esa mucosa masticatoria, perdón, es importante porque la vamos a encontrar en sitios donde va a haber contacto estrecho con los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes se van a comer un ribeye, y este obviamente pues tiene un efecto pues de de dureza, ¿no? De cierta rigidez. Entonces requerimos una mucosa que ejerza pues también cierta resistencia, ¿no? Que no sea susceptible a formar ampollas o que se desprenda. Entonces, para esto la naturaleza dota a este epitelio plano estratificado de algo que se conoce como paracornificación. Y esta paracornificación es muy similar al estrato córneo, solamente que en este caso los núcleos se siguen conservando, se siguen preservando y generalmente esa paracornificación no es tan gruesa o tan densa como en un estrato córneo. Esto le permite a a la mucosa masticatoria que se pueda humectar de forma adecuada
Y esto pues ustedes lo van a ver, ¿no? Generalmente localizada en encías y paladar duro. Si ustedes se ponen una gasita o un algodón seco en estas áreas, que es justamente las encías y el paladar duro, probablemente van a pasar un gran tiempo con esa mucosa seca, ¿no? No se hidrata tan rápidamente. Y esto es gracias a esa paracornificación. Pero gracias a esa paracornificación, el alimento puede transcurrir de forma tranquila y podemos hacer ese fenómeno de arrastre sin que ésta se lesione o se lacere rápidamente. Esta de forma característica va a estar adherida al periósteo. Dicen los libros que es la mucosa oral que se caracteriza por tener ese revestimiento, pero además que la lámina propia y el tejido conjuntivo que está por debajo se va a fusionar directamente con el periósteo. Así lo dicen los libros, ¿no? Entonces hay que creerles y esa es una característica que tienen importante. Esto es importante porque fíjense que los carcinomas que están en esta región, sobre todo en las encías, pues tienen un factor un poquito más agresivo, ¿no? Se comportan de forma más agresiva porque al estar en contacto directo con el hueso, pues generalmente tienden a destruirlo o erosionarlo. Entonces son carcinomas muy resistentes, incluso hasta la radiación, ¿no? Entonces, pues también es importante tenerlo en cuenta. El resto de la cavidad oral la vamos a encontrar con mucosa de revestimiento, a excepción de la mucosa especializada, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa mucosa especializada? Pues en el dorso de la lengua. Y es que en ese dorso de la lengua nos vamos a encontrar con unas estructuras que se van a conocer como corpúsculos gustativos. Esos corpúsculos gustativos que vamos a encontrar localizadas en ciertas papilas linguales que vamos a ver pues van a ser las que nos van a dar el sentido del gusto, ¿no? O sea, tienen una mucosa con neuronas o con células especializadas en la recepción de olores o de partículas odoríferas y estas van a percibir sabor, ¿no? En las personas. Esto basándose en cuenta directamente en el tipo de estímulo que van a dar lo que comamos, podríamos decirlo. Entonces, mientras no sea encías y paladar duro y dorso de la lengua, nos vamos a encontrar con una mucosa de revestimiento. Y esta va a ser un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, ¿sale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Generalmente van a ser mucosas de recubrimiento, donde no se requiere esa resistencia como en la mucosa masticatoria. Y en esta, pues nos vamos a encontrar con un estrato basal, un espinoso y un superficial, que en realidad es un estrato continuación del estrato espinoso, porque se preservan los núcleos sin la presencia de gránulos de queratoyalina, ¿sale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a ver cómo se observa esto justamente. Y ahí está, una mucosa masticatoria. Si ustedes se dan cuenta, este epitelio paracornificado, si ustedes son observadores y ven mi puntero, pueden identificar cómo en esta región, que parece un estrato lúcido, muy similar al de la piel gruesa, se conservan los núcleos. Entonces es la característica más importante de este epitelio masticatorio y es probable que se los puedan preguntar. En este sí que observamos un epitelio muy similar con capas granulosa, espinosa y basal y con esta capa especial paracornificada que recuerda mucho al estrato lúcido de la piel gruesa, ¿no? Ustedes recuerden que este está localizado en la mucosa de las encías, tanto de inferiores como superiores, y en el techo, ¿no? De la cavidad oral, ¿no? En el paladar. Los labios son otra estructura que es importante tener en cuenta y que se las pueden llegar a preguntar, sobre todo porque fíjense que esta área que conocemos nosotros como el vermellón, o sea, la porción bonita de los labios, la que nos gusta que se vea rosita o que se pintan en algunas ocasiones, pues también las chicas, pues es importante tener en cuenta cómo se organiza. Este vermellón es una de las pieles más delgadas del cuerpo. Es muy similar a la piel del glande o del clítoris en los órganos genitales y es una piel que se caracteriza por tener un lecho vascular súper, súper prominente, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. También a los que les gusta la parte de la parte clínica, fíjense que el labio es el principal sitio de carcinomas epidermoides en cabeza y cuello, ¿no? Es el principal sitio por mucho. Mientras que ya en otro sitio, pues vamos a ver que el carcinoma vasocelular es por mucho el más común, ¿no? Entonces, los labios es un sitio también muy importante o acentuación de neoplasias. Y en para estudiar el labio tenemos que identificar, así como vemos la imagen, una cara
podríamos decir, interna y una cara externa, ¿no? El labio es una estructura pues que tiene la característica de tener dos tipos de revestimiento, una mucosa oral y una piel delgada, ¿no? Y la región del bermellón, que va a ser esa transición con una piel, por supuesto, es una piel muy delgada, pero que tiene sus características peculiares. Bueno, pues la superficie externa de los labios va a ser una piel muy delgada, una piel tranquila, ¿no? Con folículos pilosos, todas sus características, pero pues nos llama la atención la región del Bermellón. Y es que en la región del Bermellón, que es pues esta área con tonalidad rosa o rojo oscuro, pues es una área de transición mucocutánea, ¿no? En esta dijimos que va a haber un aparato reticular, que es esta red de vasos sanguíneos capilares muy bien distribuida a lo largo de ella y que fíjense que tiene una función muy importante, además de ser estética. Vamos a encontrarnos en ellas glándulas sebáceas no funcionales, pero lo que sí vamos a encontrar es una gran cantidad de mecanorreceptores. Esto sirve para muchas cosas, sobre todo para la parte de la función, a la función sensorial, ¿no? Esto es súper importante, tanto como para la parte estética, ¿no? Como les decía, la parte atractiva de una persona también influye mucho, ¿no? El tipo de labios que uno tenga. Y por supuesto, sabemos que vamos a encontrarnos asociados con un músculo esquelético que es lo que va a dar generalmente esta capacidad de poder fruncir los labios o generar también la voz, ¿no? Entonces los labios tienen esa función importante y la superficie interna, por supuesto, pues sabemos que es esta cara interna o cuando termina el bermellón y se convierte en una mucosa oral de tipo de revestimiento, o sea, un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Y en esta vamos, fíjense, esta es bien importante, ¿no? En la porción interna de esta mucosa de revestimiento vamos a encontrarnos una gran cantidad de glándulas salivales, pero estas glándulas salivales las conocemos como glándulas menores. Ya vamos a verlo en su momento, pero estas van a tener un mecanismo muy importante de secreción, son de predominio acuoso. Y generalmente para el que le gusta también la medicina interna o está interesado en las enfermedades autoinmunes, estas glándulas salivales menores son el objetivo generalmente de un médico cuando está sospechando que su paciente pueda tener síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmunológica que afecta a las glándulas sobre todo de tipo acuoso. Entonces, las glándulas que ustedes pueden ver aquí en este diagramita son el objetivo de los médicos porque se evalúan, ¿no? Lo que observamos en estas glándulas se observa también en otro tipo de glándulas de tipo acuoso, como por ejemplo las glándulas lagrimales y también los productos de secreción también de las glándulas internas, ¿no? Algunos órganos como el hígado, el páncreas tienen una función también importante y por eso el síndrome de Sjögren pues se puede diagnosticar como parte de esto en glándulas salivales, ¿no? Entonces es interesante cómo se utilizan estas glándulas salivales que les digo son el objetivo de estudio para los reumatólogos. Ahí tenemos más cortes histológicos para el que no lo pudo identificar, vamos a tener dos cortes. Si ustedes identifican, acá tenemos, ¿qué les parece esto? ¿La superficie externa o la interna de los labios? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Podría ser la interna? Sería la externa, ¿no? Y es externa porque fíjate que tiene estas estructuras que parecen como tubitos, ¿no? Y estos son los folículos pilosos, entonces es importante tenerlos en cuenta y ir identificando ciertas estructuras y pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos podría ayudar a identificar la superficie interna? ¿Alguien más que quiera responder? ¿No hay músculo? Mm, ok, el músculo se va a encontrar en toda la superficie del labio, ¿no? Porque es la que permite que hablemos. Pero ¿qué podemos identificar en la mucosa interna?
Estaba en la diapositiva pasada. Bueno, pues la mucosa oral de revestimiento, que es un epitelio plano, estratificado, sin estrato córneo. Bueno, parece que no les interesa mucho, pero bueno, vamos a ver. Más cortes histológicos de esta mucosa oral, de tipo, aquí podemos casi estar seguros que se trata de una mucosa de revestimiento con evidentemente una piel delgada por el otro lado, ¿no? Con glándulas sebáceas incluso asociadas. Más cortes histológicos con mucosa oral por un lado, el lado derecho, y piel delgada por el lado izquierdo, con todas las características histológicas que en teoría tendremos que identificar en cada una de ellas. La lengua es un órgano que también es importante tener en cuenta porque es un órgano que nos va a permitir también formar parte del habla. Es importante tener en cuenta. Pocas personas tenemos la capacidad de poder formar un taquito, un rollito con la lengua y también esto es genético. La lengua tiene dos áreas, podríamos decirlo, y la podemos dividir como en la parte posterior de la lengua, por detrás del surco lingual, que tiene esta forma de V. Embriológicamente la importancia que tiene esto es que por el inicio o en la parte del vértice de esta V vamos a encontrar el foramen lingual, que es un remanente embriológico de una estructura que ustedes seguramente ya vieron en embriología. Y debemos de tener en cuenta pues, que el esqueleto de la lengua está formada enormemente por músculo esquelético, ¿no? También es importante identificar que por delante de ese surco terminal o de esta cara anterior de la lengua es donde vamos a encontrar a la mucosa especializada. Entonces nos vamos a encontrar justamente con estas características. Un tercio posterior y dos partes anteriores van a formar el cuerpo, ¿no? Todo esto dividido por una gran V y de forma característica nuestra lengua termina en vértice o punta. Haciendo cortes histológicos podemos ver que el esqueleto de la lengua está formado por haces o tractos de músculo esquelético. Va a tener una gran cantidad de tejido conjuntivo en el cual se van a asociar una gran cantidad de glándulas salivales y la superficie vamos a encontrarnos con que solo el dorso tiene esta mucosa especializada y la parte del piso de la lengua o la parte inferior de la lengua vamos a encontrarnos con una mucosa de revestimiento. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de músculos extrínsecos e intrínsecos, el dorso que va a tener esta mucosa especializada, la base mucosa de revestimiento y nos vamos a encontrar también con amígdalas o con tejido linfoide organizado en amígdalas o tonsilas linguales, que en realidad es una tonsila lingual. También sabemos que vamos a encontrarnos con glándulas salivales. Dos de ellas van a ser pares y van a estar encapsuladas, que son las sublinguales de predominio mucoso y las linguales menores que vamos a encontrar distribuidas en toda la lengua. Ya tendremos tiempo de ver la práctica, identificar estas glándulas, algunas de ellas inmersas entre el músculo esquelético. Bueno, pues ahí tenemos las tonsilas o estas amígdalas linguales que en general se encuentran por detrás de la lengua, están asociadas al piso de la lengua, generalmente es una, forma parte del anillo de Valdeyer y recuerden que la característica histológica más importante para identificarlas son las criptas, ¿no? Que son características de las oncilas y que van a estar asociadas con tejido linfoide. Y es importante identificarlas puesto que forman parte del tejido linfoide asociado a mucosas, en este caso del tejido linfoide no encapsulado. Estos generalmente van a estar revestidos por epitelio plano estratificado, formando criptas. Se identifican por la presencia de nódulos linfoides, sobre todo de tipo secundario, y estos se van a encontrar en la base de la lengua. Las papilas son la característica importante de la lengua y que son unas estructuras que seguramente se las van a preguntar. Estas van a encontrarse asociadas o en algunas ocasiones no asociadas a las papilas linguales. Y estas papilas, pues que vamos a estudiar, tienen que identificarlas porque forman parte de algunas de las estructuras que vamos a encontrar. Bueno, pues deben de saber que los cuatro tipos de papilas linguales que nos vamos a encontrar en la lengua son las filiformes, las foliadas, las fungiformes y las circunvaladas. Esas son las cuatro papilas que ustedes deben tener en cuenta. Y fíjense que de forma característica los corpúsculos gustativos van a estar presentes en tres de ellas, a excepción de las filiformes.
Las filiformes, como ustedes las pueden ver en la imagen o en este corte histológico, van a tener una función masticatoria y van a tener una función de roer el tejido, ¿no? O de arrastrarlo. De tal forma que tienen esta morfología, nosotros le decimos en flama o en llama, si ustedes así lo quieren ver, parece un fueguito. Y estas generalmente no son tan comunes en la lengua del ser humano, son más comunes en el conejo, en el gato, en animales que tienen o que tienden a roer, ¿no? Algunas cosas, ¿no? En este caso, los gatitos tienen una gran cantidad de estas papilas y de hecho puede llegar a irritar o a lastimar si se pasa la lengua con estas papilas, ¿no? Estas tienen una forma cónica o puntiaguda y acuérdense que estas son las únicas que carecen de corpúsculos gustativos. Este es un corte con un esta es una imagen con un microscopio confocal y fíjense cómo se identifican, ¿no? Desde bajos aumentos, pues la presencia de podríamos decirlo, papilas en forma de fueguito. Y fíjense que estas papilas siempre van a estar asociadas con estas que parecen bolitas, ¿no? Y estas que parecen bolitas son otro tipo de papilas, que generalmente son las papilas fungiformes. Las papilas fungiformes generalmente siempre nos la ponen un corte histológico asociado a las papilas filiformes. Estas sí que van a tener corpúsculos gustativos, tienen morfología de hongo, por eso reciben el nombre de fungiformes, y son hongos cortitos, son hongos chiquitos, porque vamos a ver que las papilas circunvaladas son hongos grandotes, ¿no? Entonces, estas papilas linguales sí tienen corpúsculos gustativos, por lo tanto su función es del gusto y tienen forma de hongo. Las siguientes papilas que son importantes tener en cuenta son las foliadas. Las papilas foliadas de forma característica son estas papilas rectangulares con corpúsculos gustativos en la porción lateral casi siempre. De hecho, esta es casi la regla que nos ponen en las imágenes. Y estas aquí es donde podemos estudiar mucho mejor, ¿no? Los corpúsculos gustativos, que son estas estructuras en forma de cebolla localizadas en la cara lateral de las papilas gustativas. Estas papilas reciben el nombre de papilas foliadas. Generalmente la superficie es esponjosa o parece una cúpula. Estas sí tienen corpúsculos gustativos y normalmente están localizados en la cara lateral, por lo tanto su función también es de gusto y reciben su nombre porque según la literatura tiene forma de hojas de un libro, ¿no? O en forma de pliegues. A mí la verdad eso no me convence, no me da esa forma de pliegues del libro, pero pues para algunos podría tener esa morfología. Me parecen más bien como pequeños edificios, pero bueno, cada persona puede tener su imaginación y le puede dar como cierta morfología distinta, ¿no? En estas vamos a encontrarnos también asociadas unas glándulas especializadas que están localizadas en el corpúsculo gustativo y que se conocen como glándulas de von Effner. Finalmente, las últimas papilas que debemos de tener en cuenta son las papilas caliciformes. Estas papilas caliciformes o circunvaladas, que son unas papilas grandotas, siempre les van a poner una imagen cuando les quieran preguntar en el caso de de estas papilas, generalmente con esta morfología, ¿no? Siempre con aumentos bajos, con la presencia de estas glándulas grandotas o de estas papilas gigantes, con corpúsculos gustativos localizados generalmente en la porción de la base. Son hongos grandotes, podríamos decirlo, ¿no? Y estas que podemos saber de las papilas caliciformes o circunvaladas que presentan corpúsculos gustativos que de forma característica se localizan en la V terminal de la lengua y que tienen forma de cáliz o botón. Su función, por supuesto, también es de dar gusto en la lengua, ¿no? Estas son las papilas, podríamos decir, sí, las papilas linguales más grandes, ¿no? Y que generalmente son visibles en la lengua. Entonces, ya teniendo una imagen de esto, pues podemos localizar cuáles son cada una de ellas. ¿Alguien que me pueda decir? Las Bueno, A primeras ver, son, ¿cómo? ah, la superior es la filiforme, ¿no? Creo que ahí vienen pues, hasta los nombres. Las filiformes, las foliadas, las fungiformes y las caliciformes. Probablemente no me escuchan bien, es por eso.
Entonces, pues así es como las podemos identificar. Y ahí tenemos más diagramas de cómo es que podemos identificarlas, algunas de ellas de forma estrecha o relacionadas con el músculo esquelético que no tiene un endomisio o un perimicio bien definido, pero pues que es importante tener en cuenta que forma parte del esqueleto de la lengua. La inervación que va a dar o que va a tener la lengua, pues va a tener diferentes tipos, ¿no? Sabemos que va a ser sensitiva somática, sensitiva especial, esto es súper importante porque es la que nos va a dar la función del gusto. La somática es la que va a ser capaz de poder detectar incluso hasta las basuritas más pequeñas o partículas pequeñas en la cavidad oral. Y la motora, que es la que va a generar el movimiento. Todo esto, aparte de una porción autónoma, que es la que va a encargarse del drenaje o de la liberación de las glándulas salivales menores. Hablando de los corpúsculos gustativos, estas estructuras generalmente van a ser alargadas, van a estar asociadas a una terminación nerviosa. Ya habíamos visto cuáles son las ramas del gusto, podríamos decirlo, de la inervación gustativa o especial que podemos encontrar. Y estas generalmente siempre van a estar en esta morfología, aparecen en una capas de cebolla o en morfología en forma de cebolla. Generalmente vamos a encontrarnos con dos tipos de células. Unas que van a ser células de sostén, que van a ser las células propiamente, eh, eh, podríamos decirlo, muy similares a las células gliales y que van a funcionar también como, como células de acondicionamiento. Vamos a encontrarnos con células sensoriales, que son las receptoras específicas que van a establecer sinapsis con las neuronas y células basales. Esas tres células son las que van a formar el corpúsculo gustativo. Todas ellas, a excepción de las basales, van a tener unas especializaciones de membrana muy similares a las microvellosidades, localizadas en el polo superior. Y estas no van a establecer contacto directo con la superficie de la lengua, sino que van a establecer comunicación con un espacio, un pequeño espacio que va a ser liberado o que se va a continuar con un poro gustativo. Ese poro gustativo es un pequeño orificio por el cual van a entrar o liberarse o van a poderse recibir las partículas de gusto. Esas partículas de gusto, dependiendo de la naturaleza química que tenga la comida, es que van a ser transmitidas a estas células sensoriales y ser transmitidas o interpretadas como un sabor hacia las neuronas que se encuentran asociadas, ¿no? A la lengua. Generalmente, lo que vamos a encontrarnos son este tipo de células, nuevamente, las sensitivas y las sustentaculares, que son células gliales modificadas. Y en esta nos vamos a encontrar con esos famosos pelos gustativos que sabíamos que, o se comentó, que son microvellosidades con receptores sensoriales, ¿no? Aumenta la superficie de membrana y es importante tener en cuenta que generalmente también va a haber un mecanismo de liberación o de limpieza de esas partículas para que el gusto no se perpetúe, ¿no? En este poro gustativo o en este espacio y de esta forma pues se pueda generar una nueva sensación de sabor a partir de esta. Esto va a ser gracias a unas glándulas que se conocen como glándulas de von Ebner o von Ebner y van a estar asociadas íntimamente a la superficie de la lengua. Entonces es importante tener en cuenta cómo es que funciona el mecanismo de recepción en el corpúsculo gustativo. Y como les decía, hablando del gusto, pues todo esto va determinado por diferentes moléculas o incluso en algunas ocasiones directamente por la interacción con aminoácidos, ¿no? Como el glutamato. Entonces, tener en cuenta que entre más, por ejemplo, sodio tenga el alimento, nosotros vamos a llegar a percibir un sabor salado. La cantidad de hidrogeniones van a generar un sabor ácido. Sustancias orgánicas nos van a dar un sabor amargo, como algunas plantas o algunas leguminosas. Y en el caso de la glucosa, pues tiene una partícula específica, ¿no? Para el sabor dulce. Y el glutamato con el sabor umami, que ustedes saben muy bien que en los libros refieren que es ese sabor conocido como sabroso y es el sabor generalmente que encontramos en alimentos como la soya. La localización también de podríamos decir, las papilas o de los corpúsculos gustativos que van a detectar el sabor,
Eh, pues algunos libros mencionan que está relacionado con la localización. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la localización es donde vamos a encontrar mayor cantidad de corpúsculos gustativos. Esto es parcialmente correcto, pero debemos de saber que los corpúsculos gustativos pues están dispuestos de forma aleatoria en todo el dorso de la lengua. Entonces, sí puede haber una mayor proclividad o mayor facilidad de detectar sabores en ciertas regiones, pero todo el dorso de la lengua es capaz de percibir estas partículas de gusto, ¿no? Del sabor en los alimentos. Ahí tenemos dos papilas, en este caso son papilas foliadas y tenemos de forma característica sus corpúsculos gustativos en la porción lateral y generalmente vamos a encontrarnos una gran cantidad de glándulas como las que pueden ver ustedes en la porción central de las papilas que corresponden a las glándulas de von Ebner y que son aquellas que van a dar hidratación, ¿no? A los corpúsculos gustativos y van a permitir que la partícula de sabor pueda lavarse o limpiarse, podríamos decirlo así de alguna forma. Esta parte no la vamos a saltar porque pues no lo la preguntan y no es importante con respecto al temario. Y vamos a abarcar un poquito las glándulas salivales. Las glándulas salivales, fíjense que es bien importante que las comprendamos porque estas sí que se las van a preguntar, pero cañonamente en el examen departamental. Y además, justamente hablando de esto, pues ustedes van a ver que cuando lleven tercer año, una gran cantidad de enfermedades relacionadas a cabeza y cuello se estudian a partir de las glándulas salivales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, Doc. De acuerdo. Pues fíjense que las glándulas salivales, como las vamos a estudiar, pues tienen que identificar primero cuáles de estas glándulas salivales son bien localizadas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando están encapsuladas y reciben un nombre, o aquellas que no están encapsuladas y están dispuestas pues en toda la cavidad oral. Algunas de ellas ya las vimos, como por ejemplo estas glándulas linguales menores, que son estas que están dispuestas en todo el trayecto de la lengua, y que forman parte de la saliva, pero va a haber glándulas salivales que sí, que conocemos que van a estar encapsuladas. Algunas de ellas que vamos a encontrar asociadas ya al tubo digestivo más adelante, como es el hígado o el páncreas, que tienen una división histológica muy similar a la que vamos a ver a continuación. Sabemos que las glándulas salivales van a ser tres, generalmente las que vamos a estudiar como glándulas salivales encapsuladas y el resto que van a ser conocidas como glándulas salivales menores. Estas tres glándulas van a ser la glándula parótida, de ellas nos vamos a ir a la submandibular y finalmente nos vamos a ir con las glándulas sublinguales. De estas, unas solamente son palpables, unas son palpables cuando son patológicas y las otras generalmente nunca son palpables. Pero cuando son palpables generalmente son asociadas a cáncer, ¿no? Entonces, pues es importante tenerlas en cuenta. Cuando ustedes exploran cuello, es fácil identificar estas glándulas submandibulares porque se localizan por debajo de la rama mandibular o por debajo de la mandíbula y son estas glándulas salivales que tienen también mucha importancia porque son las únicas de esas tres las que tienen un contenido mixto, podríamos decirlo, o puramente mixto. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Pues vamos a verla. Tenemos tres glándulas mayores, las parótidas, las submandibulares y sublinguales. ¿Por qué decimos parótidas, submandibulares y sublinguales? Porque son glándulas pares. Recuerden que están una en cada lado. Cada una de ellas pues va a tener su conducto de secreción. En el caso de la glándula parótida se va a conocer como conducto de Stensen. Este es súper importante porque es uno de los conductos que más se tapan, sobre todo cuando hablamos de cialolitiasis, que van a verlo también ustedes en patología. Cuando veamos las glándulas submandibulares, van a ver que el conducto de Wharton es importante porque es un sitio donde se pueden producir neoplasias, sobre todo carcinomas de tipo linfoepitelial, y las glándulas sublinguales, que estas generalmente van a drenar directamente al piso de la boca y que es bien interesante porque en algunas ocasiones ustedes van a ver que las pueden estimular estas glándulas o el odontólogo cuando está tratando de localizar el conducto de liberación de estas generalmente hace un fenómeno de opresión sobre las glándulas y las glándulas son capaces de liberar incluso hasta un chorrito, ¿no? De la saliva de las glándulas sublinguales al ser de contenido mucoso. Entonces, bien interesante cómo funcionan estas. Todas las que no sean mayores, pues se van a conocer como glándulas salivales menores.
y estas generalmente no están encapsuladas. Ahí tenemos un diagramita Mickey Mouse de cómo se organizan estas glándulas y algunas de ellas son importantes también por la parte anatómica, ¿no? Porque algunos nervios van a pasar o van a discurrir a través de ellas. Seguramente ustedes ya lo vieron, pero el nervio trigémino o en algunas ocasiones algunas otras ramas de otros nervios pueden pasar a través de algunas de estas glándulas. Seguramente ustedes ya lo saben perfectamente bien. Pero fíjense que más que clasificarlas por la localización, pues nosotros hablamos de histología, ¿no? Entonces, la forma en que se clasifican las glándulas salivales es tomando en cuenta el tipo de secreción o el mecanismo o el tipo de acinos que tienen estas glándulas. Entonces, cuando hablamos de ello, pues tenemos que tener en cuenta que todas las glándulas salivales, todas, van a estar compuestas por una porción secretora, que es la porción que forma la saliva propiamente o el producto de secreción, y una porción conductora. La porción conductora van a ser esta serie de tubos que van a ser súper importantes porque van a sufrir modificación o en algunas ocasiones se van a tapar por la presencia de litos y que es importante conocer cómo es que se organizan. La porción secretora, o sea, la que va a formar la porción de secreción o el material de secreción, se va a conocer como acino, ¿sale? Los acinos. Algunos ya van a ver que en algunos libros los conocen también como cialonas. Pero esto vamos a ver por qué, porque lo conocen así. Bueno, pues el acino va a formar parte de la porción secretora. Y la porción conductora va a formar tres áreas. El conducto intercalar, que es la primera porción o la que está pegada al acino. Luego nos vamos a encontrar con un conducto estriado, que generalmente va a ser de forma característica la única porción cilíndrica. Y luego finalmente nos vamos a encontrar con un conducto excretor. Esto no nada más es como para fregar, ¿no? O para molestar a la gente de por qué le pusieron tres porciones al conducto. El conducto estriado, de forma característica, recibe su nombre por unas estructuras que vamos a encontrar en la membrana basal y que tiene una gran cantidad de mitocondrias. Esto es por las modificaciones que hace a la saliva. Entonces, así es como se decide organizar. Pero aparte les comentaba yo que en la porción secretora también la conocen como cialona. Esto es parcialmente correcto porque la cialona corresponde tanto al acino como al conducto intercalar. Ya lo van a ver ahorita histológicamente cómo es que se organiza, pero deben de tener en cuenta que vamos a encontrar en las glándulas salivales tres tipos de acinos, que son lo que va a dar el predominio de secreción. Los tres tipos de secreción que vamos a encontrar van a ser serosa, mixta o acuosa. Deben de saber que nada más existe una de estas glándulas que va a ser puramente serosa, que va a ser la glándula parótida. La glándula submandibular y la glándula sublingual van a ser glándulas mixtas. ¿Qué diferencia va a tener una de la otra? Bueno, que la submandibular va a ser mixta de predominio seroso, mientras que la sublingual va a ser mixta, pero de predominio mucoso. Las glándulas salivales menores, los libros les van a decir que son mucosas, pero generalmente también son mixtas de predominio mucoso. Y eso es así, casi de cajón que los tienen que aprender, ¿vale? Entonces, tenemos las glándulas salivales y en estas pues nos vamos a encontrar con las porciones. Esto sabemos nosotros que son exocrinas porque van a liberar, tienen una serie de conductos, por lo tanto, pues son glándulas exocrinas. Van a estar organizadas en un adenómero con un conducto que van a formar a la cialona. Generalmente el conducto que vamos a encontrar a la cialona va a ser el conducto intercalar con el acino. Los adenómeros van a ser estas porciones de acinos que van a dividir el contenido de secreción en dos formas, en serosa o en mucosa. Generalmente solamente recuerden que hay una sola que es pura, que es la glándula parótida, y todas las demás son mixtas. Y se clasifican en mixtas con predominio dependiendo de la glándula de la que estemos hablando. Todos los acinos, fíjense, esto es súper importante, todos los acinos van a estar revestidos en la porción externa, como si fuera un capuchón, por células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales son súper importantes porque van a secretar o van a hacer que el material se libere hacia los conductos. ¿De acuerdo?
Como les decía, los conductos van a recibir su nombre no nada más para, pues, para molestar porque, y morfológicamente, sino cada uno de estos conductos va a tener diferentes tipos de funciones químicas o bioquímicas. ¿Esto qué quiere decir? La primera porción de los conductos de secreción, ¿esto qué quiere decir? El conducto intercalar va a secretar bicarbonato y absorber cloro. Esto es súper fundamental. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar con que cuando lleguemos a páncreas, las enzimas que se secretan en el páncreas son capaces de degradar órganos enteros, inclusive de poderse degradar a él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene el bicarbonato? Pues generalmente lo que va a hacer es amortiguar o generar un pH alcalino. Y esto es súper importante porque muchas enzimas que destruyen tejidos o que destruyen moléculas como proteínas, ácidos grasos, etcétera, se activan con un pH ácido. Entonces, lo primero que se tiene que hacer o que se tiene que asegurar al salir un material de secreción de una glándula es que ese material de secreción no se active dentro de los conductos. Por lo tanto, pues el bicarbonato cumple con esa función. Luego nos encontramos con un conducto estriado que va a absorber sodio y va a secretar potasio y bicarbonato. Esto es súper importante y vamos a ver por qué. Porque generalmente por debajo de estas células vamos a encontrarnos con una gran cantidad de pliegues. Y asociados a estos pliegues nos vamos a encontrar con una gran cantidad de mitocondrias. De hecho, de ahí les pueden preguntar algunas cosas seguramente en el examen y es importante tener en cuenta. Finalmente, el excretor, que va a ser un epitelio puramente de conducción, va a ser un epitelio generalmente cúbico simple o estratificado, y todas estas estructuras, generalmente las glándulas salivales mayores, se van a comportar como glándulas encapsuladas. Esto va a estar formado por tejido conjuntivo denso y regular, vasos y nervios. Esto es importante tener en cuenta porque la saliva que se forme al diario es de 700 a 1100 mililitros por día. Acá tenemos un diagrama Mickey Mouse o un esquema de cómo se van organizando estas y de forma característica, fíjense cómo vamos a encontrar ciertas estructuras que van a ser pues importantes identificar. Y fíjense, aquí algo muy interesante. Con respecto a los acinos, vamos a encontrarnos con acinos serosos y acinos mucosos. Esto es súper importante porque generalmente los acinos serosos van a tener su localización nuclear en la porción central de las células, mientras que en los acinos mucosos los núcleos se van a desplazar a la porción basal y se van a aplastar sus núcleos. Cuando nos encontramos con acinos mixtos, ¿esto qué quiere decir? Con acinos, sí, podríamos decirlo mixtos, nos vamos a encontrar con esto, que es súper importante, las semilunas de von Ebner. Ya les van a contar en algunos libros que las semilunas en realidad son un fenómeno de artificio, y esto es por el proceso del tejido. Pero pues lo importante que ustedes tienen que recordar es que los acinos serosos y mucosos o mucosos generalmente cuando son de tipo mixto los vamos a identificar con forma de semilunas. ¿Esto qué quiere decir? Con una porción mucosa central y la porción serosa en forma de semiluna en la porción periférica. Las porciones de los conductos generalmente los vamos a encontrar como intercalar de tipo cúbico simple y el conducto estriado de tipo cilíndrico con una gran cantidad de líneas que vamos a ver en cortes histológicos debido al plegamiento y es como es que recibe su nombre, estriado, ¿de acuerdo? Ahí tenemos otro diagramita Mickey Mouse para que podamos identificar cómo se puede identificar de acá hacia acá una cialona que forma parte del conducto intercalado junto con todas estas porciones o los acinos y en algunas ocasiones pues nos podemos encontrar con estas famosas semilunas cerosas. Entonces es importante ahí prestar atención a ese tipo de detalles. Nuevamente otro diagrama Mickey Mouse para identificar cómo podemos identificar acinos mucosos, acinos serosos o acinos mixtos. ¿Sale? Los mixtos siempre se van a observar en forma de semiluna. Como les decía, esto es por fenómeno de fijación y del tratamiento del tejido con la técnica histológica. Los conductos estriados siempre van a comportarse o se van a observar como cilíndricos simples y van a tener un plegamiento o una estructura plegada en la porción basal. Y los conductos intercalares siempre son la porción
continua a los acinos. Es por eso que a esta porción se le conoce como cialona. Acá tenemos otra foto para que podamos identificarlo. No es necesario que nos la aprendamos, sino que más bien que no memoricemos, sino más bien que lo comprendamos. Y ahí tenemos este corte histológico muy bonito de cómo se identifican estos cortes de un conducto estriado. Y fíjense cómo se alcanza a ver desde cortes histológicos cómo el conducto estriado o los conductos estriados tienen este fenómeno de plegamiento, pero no nada más de plegamiento o de líneas blancas, sino que tenemos una intensa eosinofilia basal. Esa eosinofilia basal está condicionada por la presencia de mitocondrias, ¿no? Que es aquella que nos va a permitir que se puedan liberar moléculas de potasio hacia la luz. Y ahí tenemos los acinos serosos. Cuando hablamos de los acinos serosos, encontramos nuevamente células cuboideas. Siempre la luz de los acinos serosos va a ser pequeñita. Esto es clásico de los acinos serosos. La característica también peculiar de los acinos serosos es la presencia de vacuolas o de material rojo intenso en la célula, y generalmente sus núcleos se conservan de forma redonda. Esto es súper importante porque esas tres características son las que nos definen a un acino seroso. Haciendo un corte histológico podemos identificar en la porción superior un conducto. Generalmente este parece un conducto estriado por el plegamiento o por estas estructuras radiales, y una gran cantidad de acinos serosos. Nuevamente, una luz muy pequeñita, casi no se ve incluso, y los núcleos son redondos, ¿no? Se mantiene su forma, tiene una gran cantidad de vacuolas o de material de secreción seroso. Y pues por supuesto que aquí no identificamos más que estas tres estructuras, ¿no? Estas tres características histológicas que definen a un acino seroso. Aquí nuevamente, más acinos serosos. Su luz es muy diminuta, algunas veces no se alcanza a identificar. Núcleos ovoides y presencia de material eosinófilo granular en su citoplasma. Los acinos mucosos, por el contrario, van a tener la peculiaridad de expulsar su núcleo hacia la periferia. Estos van a ser de forma aplanada o un poco más pignótica. Su material o su contenido interno va a ser semitraslúcido o semitransparente, y generalmente en estos la luz también se puede identificar como un poco más regular, ¿no? En este caso. Acá podemos ver en esta imagen un acino puramente mucoso y un acino mixto, con la presencia de sus dos semilunas cerosas. Acá tenemos más cortes histológicos de acinos mucosos, y esto es por la presencia de núcleos desplazados a la periferia, un citoplasma pálido y en ocasiones la observación de su luz, como por ejemplo en esta ocasión que aquí sí se alcanza a identificar la luz de estos acinos. Aquí tenemos la presencia de acinos mixtos, y estos acinos mixtos, como les decía, en realidad se ha propuesto que los acinos mixtos siempre van a observarse así si se congelan, pero por la técnica histológica se forman estas semilunas cerosas. Entonces, ¿cómo es que las identificamos? Generalmente este es el prototipo de imagen que nos va a dar la mezcla de los dos elementos: mucoso con núcleos desplazados a la periferia y material translúcido, y cerosos con material granular eosinófilo en citoplasma y núcleos ovoides. La formación de los conductos es súper importante. Nuevamente, conductos estriados. Estos generalmente su luz es muy grande. Y estos, pues la importancia que tiene, acuérdense de los conductos estriados, es la liberación de bicarbonato y también de potasio, así como la reabsorción de sodio. Y por supuesto que ultraestructuralmente nos encontramos con pliegues en la membrana basal y con una gran cantidad de mitocondrias. Es por eso que reciben su nombre de estriados. Conductos interlobulares que generalmente van a ser estratificados, siempre estos van a ser estratificados, y siempre que veamos un conducto con epitelio estratificado, siempre pensemos que es el conducto de liberación de un material de una glándula. Entonces es importante tener en cuenta. Haciendo un acercamiento allá a las glándulas, a cada una de ellas, podemos decir que la parótida es esta glándula que les decía que es puramente serosa. Entonces, una característica peculiar de esta glándula es que se parece mucho a las parotiroides, ¿no? Porque tiene infiltrado tejido adiposo, solamente que en esta, pues de forma característica no identificamos
estas trabéculas de células oxífilas, sino que aquí, y principales, sino que aquí encontramos una gran cantidad de acinos serosos. Es la única de las glándulas salivales que de forma característica o peculiar va a tener infiltración por tejido adiposo. El resto de las glándulas, cuando se infiltran por tejido adiposo, puede obedecer a inflamaciones crónicas y en este caso podría ser también relacionado a la senilidad o a la edad avanzada. La parótida, hay diferentes formas en las que podemos diferenciarlas del páncreas y es por dos mecanismos fácilmente identificables. Una es la presencia o ausencia de islotes de Langerhans, pero también por la infiltración de tejido adiposo. Entonces ahí está, nuevamente, cortes de parótida, en la cual podemos identificar acinos serosos más infiltración por tejido adiposo. Y en este caso, pues también la presencia o la ausencia más bien de islotes de Langerhans y conductos de secreción, que también es importante tenerlos en cuenta. La parótida va a formar el 30% de la saliva. Y acá tenemos nuevamente más conductos, tejido adiposo, conductos y acinos, los cuales están marcados con C la letra de los conductos, con AC la porción de los acinos y con AD la porción de los adipocitos, que es importante identificar porque es el prototipo de imagen que nos presentan por un examen departamental. La glándula submandibular, a diferencia de la otra glándula que fue la parótida, esta dijimos que va a ser mixta y va a ser mixta de predominio seroso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que van a predominar van a ser los acinos serosos o los acinos eosinófilos. Y es fácil identificarlos, ¿no? Justamente por la presencia de una gran cantidad o predominio de color rosa, pero sí identificamos también acinos mucosos, generalmente asociados a semilunas serosas. Esta va a producir el 65% de la saliva. Por eso es la glándula más grande y por eso la que podemos palpar con mayor facilidad, porque es la que produce una mayor cantidad de saliva. La glándula sublingual, aparte de que está escondida entre todos los músculos y el piso de la boca, esta solamente va a formar el 5% de la saliva y esta es una glándula también mixta, pero de predominio puramente mucoso. Y es por eso que el contenido que va a liberar es, pues en su mayoría, tipo acuoso. Tenemos aquí un corte histológico en el que identificamos nuevamente una glándula mixta con predominio mucoso. Y las glándulas salivales menores, que estas van a encontrarse en toda la cavidad oral, desde el labio hasta incluso en la lengua, vamos a encontrarnos con estas glándulas que son de predominio mucoso y en algunos libros les van a decir que son puramente mucosas. Sin embargo, van a identificar en la práctica que tengamos pronto, tanto de lengua como de cavidad oral, que estas glándulas pues también tienen acinos serosos o una porción serosa mínima, pero que existe, ¿no? Que es importante tenerla en cuenta. Todas las glándulas salivales menores no están encapsuladas, por lo cual se pueden encontrar asociadas a fibras de músculo esquelético, a tejido conjuntivo o incluso directamente hacia la mucosa de revestimiento de la cavidad oral. En este caso, las glándulas salivales menores las dividimos en linguales, labiales, palatinas. Y en algunas ocasiones las linguales también van a recibir el nombre de Blandin-Nun o glándulas también de von Effner, que son estas que están asociadas a los corpúsculos gustativos. Y ahí tenemos esta imagen nuevamente de papilas foliadas con las glándulas de von Effner asociadas a los corpúsculos gustativos en las caras laterales. Papilas circunvaladas, las cuales también van a tener glándulas salivales asociadas porque tienen corpúsculos gustativos. Y papilas filiformes, las cuales no van a tener asociadas ni corpúsculos gustativos ni glándulas salivales. Una papila caliciforme, también con corpúsculos gustativos y con una gran cantidad de glándulas salivales en la porción inferior. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, chicos? No, Doc.